siempre se manifiesta entre nosotros. Bueno, saben de que el libro de Efesios, estábamos en el capítulo 4 tocando los ministerios de gobierno que el Señor ha puesto en su iglesia, y hablemos del apóstol, hablemos del profeta, del evangelista, del pastor, y queda el maestro. Volvemos a leer el texto. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La visión que tenía el apóstol Pablo de la iglesia, dada por el Señor a él, era muy amplia. No era una iglesia enquencle, no era una iglesia miserable, no eran unos creyentes en pobreza espiritual, en números rojos tocante al Señor. Era una iglesia muy bien organizada, con un potencial dado por el Señor terrible. Él, hablando de los ministerios, dijo que el Señor dio a la iglesia maestros. Bueno, un maestro es un instructor, alguien que enseña. Ahora bien, estamos hablando de ministerios de gobierno. El apóstol es un ministerio de gobierno, el profeta es un ministerio de gobierno, el evangelista también, el pastor igual, y el maestro también. Nosotros no creemos en el ministerio de la mujer, porque el ministerio de gobierno conlleva gobernar la iglesia. Y la Escritura no habla de que la mujer pueda gobernar la iglesia. Eso lo hacen los hombres, y no es cuestión de que el hombre sea mayor que la mujer. No es cuestión de eso, ¿eh? No es cuestión de que el hombre sea mayor que la mujer. Es cuestión de autoridad que Dios ha puesto. La Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo. Pregunto, ¿es inferior Cristo al Padre? No. Tiene que ver con orden de autoridad establecido en la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre es la cabeza del Hijo. El Hijo es la cabeza de la Iglesia. El Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. El pastor o el apóstol es la cabeza de unos pastores que él levanta y de una iglesia, entre comillas, porque la cabeza es Cristo, pero hablando de autoridad, el apóstol es la cabeza de pastores y obreros, el pastor es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de la mujer. ¿Te das cuenta? La Biblia marca un orden de prioridad, porque en el reino de Dios hay un orden. O sea, además, el mismo Señor dijo que un reino dividido contra sí mismo no permanece, y una casa dividida contra sí mismo no permanece su reino. Estaba hablando del reino satánico, lo cual estaba enseñando que el reino satánico tiene un orden tremendo. O sea, el reino satánico está lleno de pecado en orden. Están en rebelión contra Dios, pero bien ordenados para luchar contra Él. Y el reino de Dios debe de estar así. Puso maestros en la iglesia. Algún día, si el Señor quiere, toco lo que una mujer puede hacer en una iglesia. Puede hacer muchas cosas y el Señor la puede usar mucho. Y de hecho, en la historia de la iglesia, el Señor ha levantado mujeres tremendas. Pero personalmente yo no creo en el ministerio de la mujer como gobierno, porque no lo veo en la Escritura.
no es que es cuestión de que en mi mente no entre, no es cuestión de eso. Si la Biblia lo dijera, yo me someto a la Biblia. El maestro es un instructor que enseña. Ahora bien, un maestro tiene una materia que enseñar. Y cuando Dios da un maestro a la iglesia, ¿qué es lo que éste va a enseñar? Pues el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es algo que se enseña. Y si no se enseña, la gente no entiende el Evangelio. ¿Están entendiendo esto? Por eso yo he visitado iglesias y he hablado con personas que tú percibes que no entienden de qué va esto. ¿De qué va el Evangelio? No lo entienden. Y escucha, no quiere decir que no sean cristianos, ¿eh? Nacidos de nuevo, nacidos de Dios, fieles al Señor, pero no entienden de qué va el Evangelio. Que también, si el Señor quiere, vamos a hablar un poquito del Evangelio de la prosperidad y cuál es la verdadera prosperidad bíblicamente, ¿vale? Y ahí voy a explicar algunas cosas que se van a entender muy bien, pero no es el caso. El Señor da maestros porque el Evangelio se enseña. El apóstol Pablo dice, yo os enseñé lo que asimismo recibí, ¿has visto? 1 Corintios 15:1, porque el Evangelio se enseña. Ahora, en esa enseñanza puede haber falsa enseñanza. Y si es una falsa enseñanza, se enseña un evangelio falso. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que a Dios le importa que se enseñe algo falso de su evangelio o no le importa? Sí le importa, ¿no? Porque es el evangelio de su Hijo. Y su Hijo lo trajo a través de su muerte. Por lo tanto, el evangelio costó la muerte del Hijo de Dios. Y a Dios le interesa que se predique bien. Ahora bien, una vez orando me dijo el Señor esta palabra. Yo sentí en mi espíritu esta palabra y fue así como os digo. Me dijo, Pedro, hay personas que enseñan cosas falsas y hay falsos maestros que enseñan falsa doctrina. En pocas palabras me dijo, hay gente que enseña falsa doctrina pero no es falso maestro, eso es lo que me dijo, y el falso maestro enseña falsa doctrina. Yo le entendí al Señor lo que me quiso decir. Lo que me estaba diciendo es que hay personas que son verdaderos hijos de Dios y que por no tener a alguien que le enseñe el Evangelio, dice cosas que no va de acuerdo al Evangelio, pero no lo hace de mal. ¿Lo entienden? Pero el falso maestro está dedicado a eso. ¿Y ustedes creen que no existe? En la iglesia existe mucho. Lo que pasa es que aquí en España damos gracias a Dios que no hay mucho. Pero en otros países, literalmente el Evangelio lo toman como fuente de ganancia. Y hay pastores falsos. Además, el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, antes de morir, dijo, si yo no hubiera sido entrenador de fútbol, hubiera sido telepredicador. Porque él sabía lo que daba dinero, ya que era un empresario. ¿Están entendiendo esto? Porque el Evangelio da mucho dinero a los ignorantes de gente que tiene labia, te envuelve y te saca el dinero. Y eso está pasando en el mundo entero. Y el apóstol Pablo dijo, se levantarán hombres que con palabras fingidas harán mercadería del Evangelio. Con palabras fingidas. Entonces, Dios da maestros a la iglesia para que la iglesia escuche y aprenda la sana doctrina. Y uno dice, ¿tan importante es que te enseñen la sana doctrina? Sí, porque si no te enseñan bien el Evangelio, bien, si no recibes el Evangelio, no vas a ser salvo. Porque lo que salva es Cristo a través de su Evangelio, a través de su mensaje. Y si el mensaje es falso, no te conviertes de verdad, crees que estás en el Señor, no le perteneces al Señor, y cuando mueras, no te despiertas con Él. Porque el Evangelio tiene que estar predicado tal y como el Señor lo dio. Ahora de ahí vamos a hacer algunas cositas, ¿no? Pero por ejemplo, mira, el apóstol Pablo en Gálatas dice, estoy maravillado, Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahora dice, no que haya otro, no lo hay,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y mira la sentencia del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto crees que el Espíritu Santo es el Espíritu de amor? Pues mira lo que dice el Espíritu de amor. Mas si aún nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. O sea, predicar un evangelio diferente al evangelio de las Escrituras es entrar en maldición con Dios. Es que Dios te maldiga. Mira si es importante para él el evangelio. Por eso Dios da maestros a la iglesia para que la iglesia no se tuerza de las palabras del Señor. La Biblia dice en Hechos, capítulo 2, creo que es, que la iglesia permanecía en la enseñanza de los apóstoles. Efesios 2, capítulo 24, dice que estamos fundamentados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y también dijimos que el fundamento de apóstoles y profetas es su enseñanza. La iglesia no está fundamentada sobre hombres, la iglesia está fundamentada sobre Jesucristo. Pero Jesucristo ha dado una enseñanza que nosotros debemos seguir. Por eso la iglesia no puede ser ignorante de las Escrituras. Porque te pueden mostrar algo que no es y no vas a tener resultados con Dios. Porque Dios no va a apoyar lo que no ha salido de su boca. ¿Entiendes esta palabra? Dice el Salmo, no añadas a mis palabras, no sea que seas hallado mentiroso. Y Apocalipsis 22 dice, yo enviaré las plagas que están escritos en este libro sobre aquel que añadiere el Evangelio. O quitaré su nombre de la vida al que quitare las palabras de la profecía de este libro. Porque es muy importante. ¿Creen que Dios habla jugando? ¿O de broma? ¿O de chiste? ¿O lo que Dios dice lo va a tomar en serio? ¿O lo hace en serio? Dios lo hace en serio. El apóstol Pablo estaba muy atento de que no se predicara otro evangelio. Él siempre denunciaba a los falsos profetas y a los falsos maestros. Siempre. El apóstol Pedro dijo, como en el tiempo antiguo se levantó falsos profetas, en nuestros tiempos se introducirán falsos maestros que con sus herejías destruirán el rebaño. El apóstol Pablo, en Hechos, le dijo a los de Mileto, a los de Éfeso, en Mileto, les dijo, sé que de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esos lobos rapaces no solo era gente que critica y trae divisiones, era gente que traía falsa doctrina. Porque una falsa doctrina destruye el cuerpo, porque está enseñando mentira. Y la mentira no trae bendición de Dios. Al revés, el apóstol Pablo dijo que había maldición para el que predicara un evangelio que no fuera el evangelio de los apóstoles. Mira, 1 de Timoteo 1:3 dice el apóstol Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, el ataque de Satanás a la iglesia para cambiar la doctrina del evangelio viene desde el principio. O sea, no es ahora en los últimos tiempos. Desde los primeros tiempos del evangelio, en la iglesia primitiva, ya Satanás mandó sus siervos a torcer el evangelio. Dice, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Pablo también dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, Timoteo 4, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo apostatarán de la fe? Dice, escuchando, ahí está, a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. ¿Cómo se apostata de la fe?
escuchando un evangelio diferente. Lo dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es muy importante conocer la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, no solo los obreros y los pastores, sino que mira lo que dice Colosenses, capítulo 3 y versículo 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ahí no está hablando de obreros ni de pastores, ahí está hablando de la iglesia. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar el Evangelio, vosotros escucharlo y seguir estudiándolo. Y aprender el Evangelio. Porque si no, si te viene uno y te engaña completamente y crees que estás en lo cierto, tú dices, bueno, pero Dios lo sabe. No, Dios lo sabe, eso es lo malo, Dios lo sabe. Porque Dios le da mucha importancia a la verdad. Yo veo, a veces miro cosas que, ¿sabes? Una de las cosas que se ha filtrado en la iglesia, por no conocer bien la palabra, es la superstición. ¿Sabes que la iglesia es muy supersticiosa? La iglesia todavía, hay mucha iglesia que creen objetos que le guardan, que le protegen, que la Biblia debajo de la almohada. Oraciones de gente que empiezan a orar. Tú tienes que decir esto y esto y ahora di esto y eso es brujería. Literal. Porque además, cuando Satanás quiere torcer un evangelio, el apóstol Pablo en Gálatas, mira lo que dijo. Dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? La palabra fascinar ahí en griego es ¿quién os embrujó? Porque un evangelio pervertido, como el evangelio es poder, se convierte un evangelio pervertido en brujería e idolatría. Y vienen espíritus a la iglesia con brujería y con idolatría. Y les hace creer que eso es de parte de Dios. Y ellos se meten ahí. Pero lo que hay son espíritus de idolatría y espíritus de brujería. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? El Señor reprenda todo espíritu de brujería en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Porque Satanás lo que quiere es que la iglesia no entienda bien el Evangelio. Que sean ignorantes. Por eso Pablo decía, oh Gálatas insensatos. Es que es muy peligroso que te tuerzan el Evangelio y que no te des cuenta. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Nos dejó su palabra para que la pudiéramos leer. Mirad, el otro día en Alemania, guardar un poquito de silencio por favor atrás. Ya vale. El otro día en Alemania, un hombre que no conocía a Cristo y aceptó al Señor en el mensaje, me dijo una frase que a mí me hizo mucho bien. Me dijo esta frase. Pastor, yo creía que el Evangelio era el 12% de la verdad de Dios, porque hay muchas religiones. Pero después de escucharte predicar, me voy de aquí creyendo que es el 70% de la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque me has mostrado que es verdad con el libro. Porque todas las demás religiones, y él venía de un sitio de muchas religiones, todas las demás religiones están basadas en suposiciones de hombres.
en líderes de hombres que crean esa religión. ¿Y dónde está ese líder? Murió, no se sabe nada. Pero eso decían. Pero es que tú lo has mostrado con el libro. La religión cristiana está basada en un libro. Dice, ¿sabes por qué me hace bien eso? Porque todas las demás religiones, él venía de brujería, Él venía de eso. Dice, las demás religiones es, haz un sacrificio y subirás de nivel. Si haces esto, subirás de un conocimiento que no tenías. Si haces esto, tendrás un conocimiento más superior. Dice, pero el cristianismo dice, mira, este es el libro. Aquí está la verdad. Léelo por ti mismo. Y descubriendo esto, a través de tus prédicas, creo que el cristianismo es el 70% de la verdad. ¿Sabes? El cristianismo no está escondido, Está aquí. Tú quieres saber qué es verdad, léelo. Y que no te engañe nadie. Porque es muy importante la verdad de Dios. Ahora, todos los ministerios tienen que entender bien el Evangelio. Todos. Todos tienen que entender. Y las ovejas igual. Tienen que entender el Evangelio. Leyendo la Escritura y conociendo al Señor. Ahora bien, hay algunos que Dios ha capacitado más para enseñar que a otros. ¿Entiendes? Y tienen más conocimiento. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dijo que a los ancianos se les trate con doble honor. Los ancianos son los pastores. Dice, los ancianos se les trate con doble honor, mayormente los que se dedican a la enseñanza. ¿Ha visto? No todos los pastores se dedican a la enseñanza, porque no todos son maestros. Algunos son evangelistas, otros profetas, otros son apóstoles, y aunque todos entienden bien de la doctrina, hay unos dedicados completamente a la doctrina, que estos son los maestros. Por eso dice que todos los ancianos sean tratados dignos de doble honor. Está hablando no de ancianos de canas, está hablando de los pastores. Dice, mayormente los que se dedican a la enseñanza de la palabra. Porque hay algunos que se dedican más que otros. Y sea dicho de paso, cuando dice que sean tenidos por dignos de doble honor y que reciban bendición de aquellos que son instruidos, está hablando que les mantengamos económicamente. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de un maestro y una iglesia que recibe enseñanza bíblica? El peligro de eso, no hay peligro, eso es bueno. Me refiero que hay un peligro escondido en eso, que hay que saber verlo. Es un espíritu de religiosidad. Es decir, llenar la cabeza del libro sin llenar el corazón. Y hay que tener un cuidado porque el espíritu religioso puede entrar. Y te llena la cabeza del libro y de conocimiento y sabes el evangelio más que nadie, pero no hay vida dentro de ti. Es más, los hombres más peligrosos de la iglesia son los teólogos sin vida espiritual. Esos son los hombres más peligrosos de la iglesia. Además, es mejor predicar a un pecador que a un religioso, porque un pecador siente la necesidad de pedir perdón. Y un religioso cree que todo está bien. Es más difícil, por eso a Jesús le era más fácil predicar a pecadores que a religiosos. Con los pecadores se llevaba bien y a los religiosos ya puedes leer la que liaba con ellos. ¿Por qué? Porque la sana doctrina no solo tiene que ver con evangelio en el sentido de el evangelio escrito y las doctrinas bien formadas, sino que esas doctrinas conllevan una vida manifiesta. Por eso dice el apóstol Pablo, pero tú habla, Tito 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Sigue diciendo que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Ha visto? La sana doctrina no solo tiene que ver con verdades bien explicadas, sino que tiene que ver con un estilo de vida. Por eso dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino,
maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque una iglesia llena de doctrina, sin manifestar la vida de Dios y las buenas obras, es como una casa sin adornos. Tú entras en una casa sin adornos y dices, muy bien, está encenagada la casa. En cambio, entras en una casa que no tiene mucho, pero la ves limpita con 4 adornos y dices, una tacita de té. Entonces, una iglesia que entiende mucho de la palabra, pero no la lleva a la práctica, no se adorna la doctrina porque no estamos mostrando lo que creemos. Es más, creer la doctrina es creerla para vivirla, no para decirla. ¿Sabes cuál es el problema? El problema que se le ha quitado valor a la palabra. Saben que nos escucha mucha gente y está aprendiendo mucha gente y ellos ya saben por qué. Porque desde el púlpito se suele decir cosas que abajo la gente no vive. Y la gente, al escuchar a los predicadores decir aquí una cosa y luego vivir otra ahí, entonces no dan importancia a lo que dices porque ellos ven que tú tampoco le has dado importancia. Pero cuando ven un hombre que cree lo que enseña y lo vive, ese arrastra a la gente con él. Cuando ves un hombre que vive lo que cree, ese arrastra, sea que enseñe sano o que enseñe el error. Ni los falsos maestros tienen arrastre si no viven lo que enseñan. ¿Cuál es el problema? Que se sube aquí, se dicen muchas cosas. Hay que hacer esto, hay que ser cariñoso, hay que ser amoroso, hay que perdonar. Y te escuajas. Pero si no vives nada de eso. Y eso pierde valor. No que pierda valor la palabra, sino que no la está adornando. Por eso dice la Biblia, para que no blasfemen la palabra de Dios. Porque si decimos una cosa y vivimos otra, la gente va a ver que no es así. Arrastramos con nuestros hechos. Pero le debemos de decir que esos hechos nacen de lo que creemos. Y lo que creemos está en la palabra del Señor. Ahora, un hombre que sabe de la palabra y no la vive, porque religión es conocimiento de Dios sin vida de Dios. Ese es el religioso. Conocimiento de Dios sin vida de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Porque Satanás te puede engañar. Mira, estoy leyendo un libro tiene un nombre muy largo, pero yo siempre le llamo así. Se llama A.W. Tozer. Es un evangelista que murió, bueno, era pastor y evangelista, murió en 1960, 70 más o menos. Y la verdad que era una explosión de Dios. Era un hombre con una visión de Dios muy fuerte. ¿Os acordáis que yo os he hablado mucho de Leonard Ravenhill? A.W. Tozer era el mentor, el maestro de Leonard Ravenhill. ¿Vale? Entonces, era un hombre así bajito, oraba 5 o 6 horas diarias, estaba lleno de la presencia del Señor. Y en un libro que estoy leyendo de él, dice que una vez él subió a un púlpito y dijo que los animales no tienen espíritu. Y cuando dijo que los animales no tienen espíritu, dice, yo me bajé y un hombre se me acercó y me dijo, hermano, dice, yo le vi venir. Dice, hermano, es que has dicho que los animales no tienen espíritu y tal. Sí, hermano, yo eso es lo que veo en la palabra. No, porque la palabra, porque... Hermano, yo creo que... No, porque la Biblia... Dice, me di cuenta yo que se había quedado con la letra y no había entrado en el mundo de la vida del espíritu. Y le dije, mira, hermano, yo estoy sirviendo al Dios viviente, te has quedado con la letra, Dios te bendiga, y lo dejé. Y no hablé más. ¿Qué estaba diciendo con la letra? Estaba diciendo
que si haces bibliomancia, idolatría con la Biblia. No, es que tú tienes que saber cuál es la verdad central de la Biblia. Y de ahí no te tuerzas. Y luego hay verdades periféricas, que no tienes que entrar en conflicto por eso. Este se quería matar por eso. No, es que los animales tienen espíritu. Bueno, como dice él en el libro, Jesucristo no murió por animales. Murió por personas humanas. Entonces no entro en ese conflicto, porque sea que yo tenga la verdad o sea que la tenga él, ¿qué me beneficia a mí saber que un animal tiene espíritu o no? Porque lo que es la verdad, el núcleo de la verdad, eso sí te beneficia. Y ahí te debes de cuadrar. Para mí, ¿qué es lo que la iglesia debe de luchar? Porque hoy la iglesia lucha por tonterías. De verdad, lucha por tonterías. ¿Qué es por lo que la iglesia debe de luchar? Por algunas doctrinas básicas del cristianismo que no podemos torcer. Por ejemplo, Jesucristo es Dios. Eso es innegociable. Para mí, quien crea que Jesucristo no es el Señor, no es mi hermano. Y para mí no es cristiano. Digo para mí, porque creo que en la Biblia está así. Para mí, la salvación por gracia es una doctrina fundamental enseñada en la Escritura. El que la enseña por obras, ahí ya no digo que es hermano. ¿Te das cuenta? Puede estar confundido. Mi hermano necesita conocer la doctrina de la gracia. Ahora, decir que Jesucristo no es Dios, para mí no es hermano. ¿Por qué? Porque los apóstoles entregaban su vida por esa verdad. Entonces quiere decir que para ellos no era una verdad periférica, era una verdad fundamental, capaz de entregar tu vida por eso. Ahora, ellos entregaban su vida en el circo romano y a mí no me importa. No tiene sentido, porque yo tengo la enseñanza de ellos, no ellos la enseñanza mía. ¿Estás entendiendo esto? Yo doy valor a lo que ellos daban valor, no ellos a lo que yo doy valor, porque de hecho ellos no me conocían, ya que yo he nacido 2000 años después. ¿Entiendes? Entonces, Jesucristo es Dios. La Trinidad para mí es una doctrina fundamental. Padre, Hijo y Espíritu Santo está en toda la Escritura. Salvación por gracia también. Una vida en santidad como resultado de haber conocido a Dios. Para mí es importante. El que enseña, yo conozco a Dios y me voy a pecar y hago lo que quiera, o sea, no enseña la santificación como fruto, porque no lo ve, y no lo ve porque no lo vive. Para mí no es hermano tampoco. La unidad de la iglesia y la venida de Cristo. Esas doctrinas son intocables. Luego hay doctrinas que son periféricas. ¿Tú crees en los dones? No, yo sí. Bueno, somos hermanos. ¿Tú crees que Cristo viene antes de la gran tribulación? Yo creo después. Bueno, somos hermanos. Porque hay doctrinas periféricas que no niegan la venida. Es decir, ¿tú crees que vienes antes de la gran tribulación? Sí. ¿Y yo después? Sí. Pero ninguno de los dos negamos que Él viene. Porque lo malo sería negar que Él viene. Porque Él ha dicho que viene y tú dejarías a Cristo por mentiroso. Y si dejas a Cristo por mentiroso, no eres mi hermano. ¿Tú crees lo que Él ha dicho? Él viene. Sí, viene. ¿Cuándo? Bueno, yo creo que antes de la gran tribulación. Yo creo que después. Bueno, ahí te respeto, pero tú crees que viene. Los dones del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que estuvieron activos, pero ya no. Bueno, sigue siendo hermano, te vas a perder unas bendiciones terribles. Porque como no tienes fe, no vas a ver nada de Dios en tu vida. ¿Vale? Tu vida va a ser parecida a la de un ateo en cuanto a movimiento espiritual, porque, en fin, no crees nada. Te vas a perder muchas bendiciones. Pero sigue siendo mi hermano. Pero hay doctrinas fundamentales. Entonces, nosotros debemos conocer el núcleo de la verdad y aferrarnos ahí. Y luego respetar las diferentes opiniones. Las otras las seguimos respetando, pero hacemos una raya y decimos, no, hasta aquí. Porque si tú tienes la verdad, yo tengo la verdad, el otro tiene la verdad, pues tendremos que decir como Pilatos, ¿qué es la verdad? Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, eso es intocable. Por lo tanto, Dios ha dado maestros a la iglesia para enseñar. Y con esto termino. ¿Por qué los 5 ministerios Dios los ha dado a la iglesia para enseñar? Pues mira, lo dice aquí. Dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, porque a través de las Escrituras se conoce al Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un hombre maduro en el Señor es el que ha conocido las palabras del Señor y las vive.
Un niño fluctuante no entiende nada del Evangelio. Por eso es llevado por cualquier cosita. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. No en orgullo. Porque hay un conocimiento académico bíblico que produce orgullo en la gente. Un espíritu religioso, no, lo que yo digo es, y si nadie, y no crees como yo, estás perdido. No. Tú agárrate a la Biblia y muéstrame con la Biblia, entonces yo me someto. Ahora, sé que la verdad es importante porque el apóstol Juan, mira qué palabra dijo, dice, el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no es de Dios. Y si alguno viene a ti con otra doctrina, no le digas bienvenido ni le recibas en tu casa. Eso dice Juan, así eran de fuertes. Es más, hay una historia bíblica, una historia de la iglesia. Juan el apóstol se iba a duchar en un baño público, y dentro de ese baño había un hombre, eran muchos baños para hombres, había un hombre que estaba enseñando falsa doctrina en el tiempo de Juan el apóstol. ¿Y sabes qué dice la historia? Que él entró y cuando le vio se fue corriendo. Le preguntaron a los discípulos, Juan, ¿por qué te sales? Dice, está fulano dentro. Dice, ¿y qué? Dice, no sea que Dios haga que eso se venga abajo y muramos todos. Mira qué importancia le daba él a la verdad de Dios. Por eso dijo, no le recibas en casa ni le digas bienvenido. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, porque toda la doctrina te lleva a Cristo. Y la doctrina que no te lleva a Cristo no es de Dios, porque la Biblia está diseñada para hablar de Jesús, para llevarte a Él, para doblegarte a sus pies y le reconozcas como tu Señor y Salvador. Y ahora dice, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Porque no podemos estar unidos a Cristo por la mentira, debemos de estar unidos por la verdad. Pero cuando con la verdad nos unimos a Él, hay unidad. Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en un conocimiento bárbaro, en una intelectualidad impresionante. No, para ir edificándose en amor. Porque no te sirve conocer la doctrina si no amas. Ahora es importante conocerla porque si no eres engañado. Por lo tanto, no quitas de una parte y no quitas de otra, sino que más bien lo complementas. La verdad en amor. Amén. Después viene el versículo 17 del capítulo 4 hasta el versículo 32, que ya no habla de los ministerios bien concertados establecidos en la iglesia para ir creciendo la iglesia en el conocimiento de Dios y la verdad, sino que después de eso habla de la vida cristiana que tiene la iglesia que ha recibido esos ministros, esa enseñanza y esa verdad. Pero esto ya seguiremos el capítulo 4 hasta terminar el libro de los Efesios. Amén. Pues bueno, hasta aquí hemos dado los 5 ministerios: profeta, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y creo que el Señor nos ha enseñado, no solo a nosotros, sino a mucha gente que ha escuchado esto, nos ha bendecido el Señor de una manera preciosa. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Te damos gracias, Padre, por este estudio de tu palabra. Yo sé que hay mucho aquí que decir, Señor. Te ruego que tú sigas levantando maestros en tu iglesia, que nos enseñen la verdad del Evangelio, Padre. Muchas gracias, Señor, por estar a nuestro lado y por bendecirnos. Y porque creemos que en Aranjuez estamos con tus siervos y con tu iglesia anunciando la verdad de tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.